Estimados oyentes, buenas tardes. Eh, Queremos compartir una porción más de la palabra de Dios, de la bendita palabra de Dios, porque esta palabra que Dios nos muestra es bendición, es beneficio para todas las personas del mundo. Dice Dios que todas las almas son suyas. Por eso queremos compartir con algún joven, anciano, lo que sea. En esta tarde vamos a mirar unos versos mirando de que después de que cada uno de nosotros muera, ¿qué esperamos? ¿Qué nos espera de parte de Dios? Un juicio. Y vamos a ir mirando los versos para ver cómo va a ser este juicio que va a emplear Dios con cada uno de nosotros. Y para eso los voy a invitar a leer en Deuteronomio, el capítulo 18, el verso 18 y 19. Esto fue algo que le reveló o le profetizó el mismo Dios al profeta Moisés. Y dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. El verso 19. Mas cualquiera que no oiga mis palabras que él hable en mi nombre, yo, dice Dios, le pediré cuenta. Por eso, hermano, que nosotros, estimados oyentes, en ese juicio nos vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿de quién habla Dios cuando le dice a Moisés, profeta como tú levantaré entre tus hermanos? ¿A quién se refiere? ¿A quién anunciaba Dios? ¿Quién era ese profeta? Lo vamos a ver en el libro de San Juan, el capítulo 12, verso 47 al 50. Este es el Señor Jesús que habla acá. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice el Señor Jesús. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿A qué se refiere ese verso? La primer venida que hizo el Señor Jesús a la tierra vino para que todo el mundo sea salvo. ¿Por qué? ¿O cómo puede ser salvo el mundo? Por intermedio de la doctrina o del evangelio que enseñó el Señor Jesús. Miren qué claro que expresa acá este profeta que anunciaba a Dios, qué es lo que debíamos hacer las personas. Y dice el verso 48, acá habló el mismo Señor Jesús y dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. Miren, ese juicio que se va a realizar, ¿por qué vamos a hacer o con quién nos va a juzgar Dios? Por la palabra que enseñó el Señor Jesús. No solamente el Señor Jesús, también la palabra que enseñaron todos los santos profetas y todos los santos apóstoles. ¿Qué más dice el verso 49? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miren, acá se cumple, este era el profeta que anunciaba a Dios al profeta Moisés. El Señor Jesús aclara que Él es. ¿Y qué dice el verso 50? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Miren, acá podemos ver y confirmar que ese profeta anunciado por Dios era el Señor Jesús. ¿Cuánto valor tenemos que darle a las palabras
al Evangelio, a la doctrina que enseñó el Señor Jesús. Por eso en otra parte de la Biblia dice el Señor Jesús, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. Vamos a compartir otra cita bíblica en 2 de Corintios, el capítulo 5, dice el verso 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo o estaba vivo, sea bueno o malo. Dice la palabra de Dios, hermano, porque a veces confesamos y decimos o entendemos que con decir que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, somos salvos. O a veces decimos, por gracia somos salvos. Ahora hay que ver y entender qué es la gracia. ¿Por qué dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Qué es lo que es un tribunal? Si buscamos en el diccionario qué es un tribunal, dice sitio donde se administra o aplica la justicia por magistrado, es decir, un conjunto de jueces cuando alguien infringe la ley de Dios. Por eso hoy vemos que si una persona roba, ¿quién lo castiga? ¿Quién lo mete preso? La ley. Si una persona mata, ¿quién lo castiga? ¿Por qué va preso? Por la ley de Dios. Y eso es lo que usan los magistrados, los jueces, los abogados, para castigar a la persona que hace lo incorrecto, lo malo. Por eso mi deseo es que no es llegar y decir que somos salvos por gracia nada más. Eso sería bueno estudiar en otro momento qué es la gracia. Ahora preguntémonos por qué vamos a tener que comparecer en el tribunal de Cristo. Y dice que eso es un tribunal, dice que es donde hay conjunto de jueces, porque ahí va a estar el Señor Jesús y los 12 apóstoles para juzgar al mundo. Ahora, todos tenemos que comparecer en ese tribunal. Por eso es bueno que pensemos, reflexionemos, si nos llegamos a morir hoy o mañana, ¿en qué condiciones nos vamos a morir? Porque después nos espera el juicio de Dios. En Hebreos vamos a leer 9 de Hebreos, el verso 27, dice, y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez, y después de esto, ¿qué nos espera? El juicio. Así dice el verso. El morir una sola vez y después de la muerte nos espera el juicio. Y en ese juicio se va a juzgar y se va a saber qué persona entra al reino de Dios y qué persona no entra. Y después vamos a ver qué es lo que van a mirar el Señor Jesús con los apóstoles, qué nos van a enjuiciar a cada uno. Por eso que Dios ofrece una salvación que es una vida eterna, pero para eso hay que trabajar y esforzarse, hay que obedecer a la palabra de Dios. Vamos a mirar otra cita bíblica en San Juan, el capítulo 5 de San Juan, el verso 26 al 29. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de ejecutar juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta autoridad, este poder que va a tener el Señor Jesús fue algo que Dios le dio, su Padre le dio la autoridad de ejecutar juicio.
Y miren qué dice el verso 28, miremos qué nos dice. No os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esa voz va a ser la voz del Señor Jesús cuando venga por segunda vez. Todas las personas que estemos en los sepulcros vamos a oír la voz de Jesús. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a realizar Jesús? ¿Para qué nos va a llamar Jesús? Y el verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, es decir, vida eterna. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso no todas las personas vamos a ser salvos. Hay dos pagos se van a dar en ese juicio. Vida eterna a los que hicieron lo bueno y castigo eterno a los que hicieron lo malo. Ahora podríamos pensar a qué cosa le podemos decir que es bueno y a qué cosa es mala. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Porque dice los que hicieron lo bueno a resurrección de vida eterna y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, de castigo. Ahora vamos a ir viendo qué será algo bueno para nosotros hacer, practicar lo bueno. Vamos a mirar qué enseñó el Señor Jesús como cosa buena en la Santa Biblia. Para eso vamos a leer Mateos, el capítulo 19 de Mateos, del verso 16 al 19. Miren la pregunta que alguien le hizo al Señor Jesús. Esa pregunta también sería bueno que nos hiciéramos nosotros esa pregunta. Dice el verso 16. Entonces se le acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Miren qué linda pregunta. Maestro bueno, ¿qué cosa buena tengo que hacer para heredar la vida eterna? Acá ya vamos a ver qué cosa recomienda el Señor Jesús como cosa buena para que hagamos. El verso 17. Él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahora, preguntémonos, ¿es necesario guardar los mandamientos para entrar en la vida eterna? Yo creo que sí, porque la respuesta del Señor Jesús le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de Dios. Y miramos el verso 18, y esta persona le hizo una pregunta y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa cosa es buena, los mandamientos de Dios. Por eso, qué justo, que es tan justa que son los mandamientos de Dios, que dice el primer mandamiento, no matarás. Por eso que una persona que mata a otro, la ley lo busca y va preso esa persona. ¿Quién lo castiga? La ley de Dios. Una persona que comete adulterio también es una injusticia. Por eso que, por ejemplo, si una persona quiere cometer adulterio, por más incrédulo que sea a la palabra de Dios, si quiere cometer adulterio, lo hace en escondida, donde nadie lo vea. Porque él sabe, naturalmente sabe cada persona lo que es bueno y lo que es malo. Así que acá el Señor Jesús dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos de Dios. Ahora preguntémonos,
Con la muerte del Señor Jesús, ¿los mandamientos de Dios quedaron sin efecto? Porque hoy si alguien mata, si alguien roba, si alguien dice un falso testimonio, ¿quién lo castiga? La ley de Dios. Vamos a compartir otra cita bíblica, porque el Señor le dijo, le preguntaron, ¿qué cosa buena haré? Ahora vamos a ver las cualidades de los mandamientos de Dios. Romanos el capítulo 7, verso 12. No nos olvidemos que los mandamientos de Dios, ¿cuántos son? 10 mandamientos. Ahí donde explicó el Señor Jesús, habló más o menos de 6 mandamientos, pero no señaló los 10 mandamientos que es necesario guardar. Y acá vamos a ver las virtudes o las cualidades de los mandamientos de Dios o de la ley divina. Y dice el capítulo 7, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Los mandamientos de Dios son santos. Dice, y el mandamiento santo, justo y bueno. Miren las virtudes o las cualidades de los mandamientos de Dios. Mandamiento santo, justo y bueno. Porque la persona que obedece a los mandamientos de Dios cumple con Dios y con el prójimo. Encierra todo los mandamientos o la ley de Dios. Ahora nos decía, le preguntaban a Jesús, ¿qué cosa buena haré para ganarme la vida eterna? Y vemos que algo bueno que enseña la palabra de Dios es guardar los mandamientos de Dios. Ahora tendríamos que saber o averiguar qué es malo. Sabemos que bueno es obedecer a los mandamientos de Dios. ¿Y qué es malo o qué es pecado? Vamos a consultarle a la palabra de Dios qué es pecado. Vamos a mirar en Primera de Juan, el capítulo 3, verso 4. ¿Qué es malo? Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Eso es pecado, no obedecer a los mandamientos de Dios. ¿Ves? Dice Dios, no matarás. Pero si una persona mata, transgrede los mandamientos, pasa por encima de los mandamientos de Dios. ¿Y quién lo castiga? ¿Por qué va preso? Si una persona roba, ¿quién lo castiga? La ley de Dios. Si mata, ¿quién castiga a la persona? Los mandamientos de Dios, la ley. Porque es algo injusto. Por eso dice que pecado es transgredir los mandamientos de Dios, no respetar esos mandamientos de Dios. Vamos a mirar también otra cita bíblica, el capítulo 12 de Eclesiastés, el verso 13 y 14. Acá en la Santa Biblia hay un título sobre esta parte que vamos a leer y dice, el deber supremo del hombre. Ahora si queremos saber qué significa la palabra supremo, ¿qué es eso? Dice que es el deber supremo que tiene un hombre o una mujer. Y si buscamos en el diccionario la palabra supremo, dice supremo, altísimo, sumo, máximo, que no existe superior en su clase. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es lo más importante para un ser humano. No hay algo más importante que esto. Por eso dice el deber supremo del hombre. Ahora vamos a ver qué es el deber supremo. ¿Qué nos recomienda Dios como tarea suprema o más importante que todas las demás cosas? Vamos a leer Eclesiastés el capítulo 12, versos 13 y 14. Miren cómo se resume la Biblia en estos versos.
La conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice su santa palabra, porque esto es el todo o lo máximo que puede hacer un hombre: obedecer a los santos mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice el verso 14? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Por eso que del juicio de Dios nadie se va a poder escapar. Ahora es conveniente guardar los mandamientos porque dice, eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Nosotros vamos a tener que rendir cuenta de todas las obras que hayamos hecho en ese juicio, juntamente con toda cosa secreta, porque cuando uno muchas veces, una persona que quiere robar, o quiere matar, o quiere cometer adulterio, ¿de qué manera lo hace? Oculto, donde nadie lo ve. Dice, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Por eso pensemos, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a salir en este juicio de Dios? Porque dice que a los hombres les está establecido el morir, y después de morir, ¿qué espera cada uno? El juicio de Dios. Por eso es necesario obedecer a la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar unos versitos, capaz que ya es la última cita bíblica que vamos a ver. En Romanos, el capítulo 2. Y vamos a leer del verso 5 en adelante. Por eso que una persona puede ser homicida, puede ser un ladrón, puede ser un adúltero, pero ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse ante Dios y nunca más hacer lo que hizo. Y Dios le acepta. Por eso dice que puede ser un pecado muy grave que uno haya cometido, pero si se arrepiente de corazón, Dios le perdona. Ahora, ¿qué pasa cuando sabemos que estamos haciendo mal y no nos arrepentimos? ¿Qué dice el capítulo 2, verso 5 en adelante? Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese va a ser el juicio más justo que va a tener cada persona, va a ser el justo juicio de Dios. ¿Qué más dice el verso 6? Por eso podemos decir, yo soy salvo por gracia, la gracia me salva, porque así dice, ¿no? Ahora yo puedo creer o esperar en la gracia, pero soy un ladrón, soy un asesino y nunca me arrepiento. ¿Para qué o por qué me va a hacer un juicio Dios? Dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso que en ese juicio se van a juzgar las obras de cada persona. Y de eso va a depender si entra al reino de Dios o no, de acuerdo a las obras que hayamos hecho en nuestra vida. El verso 7, miren qué clara que es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no hay contradicción. Este es el libro más perfecto que existe en el mundo, es la Santa Biblia, y no hay contradicción en la Santa Biblia. ¿Qué dice el verso 7? Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero, dice el verso 8, pero ira y enojo a todos los que son contenciosos. Ahora,
Según el diccionario, ¿qué es una persona contenciosa? Dice que contradice a la palabra de Dios. Es una persona que siempre está contradiciendo a la palabra o al consejo de Dios. Por ejemplo, alguien me puede decir o puede decir, yo creo que para salvarse no es necesario guardar los mandamientos. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo a esa persona que le preguntó qué cosa buena tenía que hacer? La respuesta del Señor Jesús, guarda los mandamientos. Dice, pero ira y enojo a todos los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ahora, según la Santa Biblia, ¿qué es la verdad en la Biblia? Por ejemplo, San Juan, el capítulo 17, el verso 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso, qué necesario que es obedecer a la verdad de Dios, sino que obedecen a la injusticia. El verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que obra el mal. Tribulación y angustia. Ahora busquemos en el diccionario qué es una tribulación o qué es tener angustia. Para todo ser humano que obra el mal, al judío primeramente y también al griego, al judío o al israelita y también para todo ser humano, para toda persona que vive en otra nación que no sea Israel. Dice el verso 10, pero gloria y honra y paz a todo el que obra el bien. Qué conveniente que es obrar bien en nuestra vida. Al judío primeramente y también al griego. A toda persona que ha obrado bien, al judío primeramente y también al griego, que el griego representa a las naciones o al mundo. El verso 11, porque ante Dios no hay acepción de personas. Por eso que señala al judío y al griego. Esto es para todos por igual. Este juicio va a ser un juicio muy justo. De acuerdo al bien que haya hecho o al mal, así vamos a recibir el pago. Dice el verso 11, porque ante Dios no hay acepción de personas. Porque todo, dice el verso 12, porque todos los que han pecado sin ley, sin obedecer a los mandamientos de Dios, sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Miren, para la persona que no tiene ley, que una persona puede decir, yo no tengo obligación ni compromiso de obedecer a la ley de Dios, sin ley va a perecer. Y para las personas que nos hemos comprometido a guardar los mandamientos de Dios o a la ley de Dios, por la ley vamos a ser juzgados si no cumplimos a la obediencia de los mandamientos de Dios. El verso 13. Por eso pensemos en especial para las personas que decimos o que somos religiosos, que decimos somos evangélicos. En la palabra de Dios no hay contradicción, se tiene que respetar cada verso bíblico, se tiene que respetar como está escrito, como está establecido por Dios. Miren o miremos lo que dice el verso 13, porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Con solamente escuchar y no obedecer no vamos a ser aprobados, sino dice que van a ser justificados los que cumplen con los mandamientos de Dios, no solamente los que oímos. Y habla de las personas que no pertenecen al pueblo de Dios, al pueblo de Israel o a los judíos. Esas personas se dice, o Dios les llama gentes o gentiles, que son naciones que no son el del pueblo de Israel. Dice el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por eso que toda persona sabe lo bueno y lo malo. Toda persona. Una persona puede ser incrédulo a Dios. Una persona puede decir yo no creo en Dios, pero sin embargo de niño sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dice el verso 15, hablando de los gentiles que no tienen ley, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso en el justo juicio de Dios que va a realizar el Señor Jesús, no vamos a tener excusa. No vamos a poder decirle, yo no sabía que era malo robar, que era malo matar. No hay excusa. El verso 16 y último verso que vamos a compartir dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cada persona va a ser juzgada de acuerdo al evangelio de Dios. ¿Y qué significa la palabra evangelio? Buena nueva o buena noticia, la enseñanza que enseñó el Señor Jesús. Por eso dijo el Señor Jesús, yo nada hablé por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me mandó, eso es lo que hablé. Mi deseo es que podamos pensar, reflexionar, que después que tengamos que morir, ¿qué nos espera? El juicio de Dios. Y en ese juicio no hay excusa, no vamos a tener excusa. Y vamos a ser juzgados por el Evangelio de Dios, por la palabra de Dios escrita en la Santa Biblia. Nuestros deseos, que Dios les bendiga y nos vemos en cualquier otro momento.